Saludos cordiales, estimados amigos. Para mí es un honor participar en este Congreso Internacional con el título El teletrabajo y el estrés laboral en los colaboradores de un banco en el Perú. Mi nombre es el doctor José Germán Salinas Gamboa, provengo del hermano país del Perú y represento a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ¿no? Soy administrador de profesión y gustoso de participar en este evento. La realidad problemática o el problema de investigación surge a raíz de este cuadro estadístico que vemos aquí en imagen, en donde podemos ver que el teletrabajo está en todo el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que en Asia y en Medio Oriente, conjuntamente con Europa del Este, podemos encontrar que se utiliza mucho el teletrabajo, ¿no? Y hay países en los cuales, por ejemplo, como Rusia o China, que se da mucho el teletrabajo, comparado con países como Europa, por ejemplo, donde también se da el teletrabajo, pero en menor escala, ¿no? También podemos ver que en el norte de América, también México sorprendía con un 58% de teletrabajo hasta el año pasado, juntamente con luego de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y vi que en el Perú, justamente como vemos en Sudamérica, los países que más utilizaban teletrabajo eran Argentina y Brasil, las grandes potencias sudamericanas, que sí, uno se podía dar cuenta y se preguntaba y decía, ¿y por qué esos países y no los demás, incluyendo el Perú, de donde yo hice el estudio? Y justamente revisando trabajos bibliográficos, antecedentes, trabajos históricos, me puedo dar cuenta de que ya el trabajo en el Perú ya se estaba dando de una u otra, el teletrabajo en el Perú se estaba dando de una u otra manera, y por eso decidí hacer este estudio en un banco que justamente es el que está en contacto con el cliente, el que justamente se evalúa mucho la calidad de servicio, y el cliente hoy en día vemos que es muy exigente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el teletrabajo se puede acercar a las personas y qué tanto es valorado para el colaborador? Porque si bien el teletrabajo se realiza desde un lugar donde tenga acceso a Internet o un punto de Internet, ¿no? Se puede mezclar lo familiar con lo laboral, ¿no? Se puede trabajar equilibradamente en casa sin mezclar los asuntos netamente hogareños, por decirlo así. Entonces, de ahí justamente me interesa este tema del teletrabajo, que justamente lo relaciono con un tema también muy estresante que muchos están relacionándolo al tema de las enfermedades modernas, como el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, el temor, y justamente lo asocia al estrés. Entonces es por eso de que me animé a hacer ese trabajo, ¿no? Que realmente contribuya a solucionar un problema en mi país y en mi ciudad con respecto a un banco donde puedo obtener la información para este estudio. Con respecto a la metodología, diremos que se tomó como población a 42 personas que trabajan en el banco, que a la vez también fue la muestra. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó dos cuestionarios, uno para medir el teletrabajo y otro para medir el estrés laboral. El primer cuestionario fue tomado de los autores González Deza, López Umaeta, Márquez Lopeán y Núñez Garay en el año 2017, ¿no? Y para el estrés laboral se tomó el instrumento de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, que justamente mide el estrés laboral. Se procesó la información utilizando eh, algún software como el SPS en su versión 24 para ver la relación entre las variables, ¿no? Y para luego analizar los resultados obtenidos.
Como conclusiones, podemos decir que existe relación entre el teletrabajo con el nivel de estrés, porque a mayor teletrabajo, mayor va a ser el estrés. A menor teletrabajo, menor es el estrés. Si bien una persona puede estar muy estresada, también influyen otros factores como el ruido de la casa, la falta de concentración, el trabajar bajo presión, el mezclar la parte laboral con la parte hogareña, ¿no? Interviene para justamente ocasionar un estrés. Porque si bien yo puedo estar trabajando en mi casa, puede haber mis hijos que me estén llamando, estén tocando la puerta, algún ruido, etcétera, ¿no? Los aspectos positivos del teletrabajo son, por ejemplo, la facilidad para acceder al trabajo innovador, ¿no? Algo más como el innovar, se necesita de conocimientos, perdón, de computación, porque sabemos que se necesita trabajar con la computadora, utilizar redes sociales, manejar mucho este, las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y particularmente que en el teletrabajo uno trabaja en base a objetivos, ¿no? El horario ya queda en un segundo plano. Los aspectos más estresores son que tiene muchas veces no tienen acceso a espacio privado de trabajo, muchos hogares no tienen un ambiente especialmente para el trabajo, mezclan a veces la parte académica con la parte laboral, al menos en los sectores medios y bajos. En los sectores altos sí se puede dar el tema de que muchas casas tienen un lugar como biblioteca o sala de estudio, ¿no? Para las personas que viven en el hogar, ¿no? Así también que no se comparte relaciones sociales, siendo esto muy importante hoy en día porque las personas se quieren reunir. Recuerdo mucho un filósofo griego que decía el hombre es un animal sociable. Y también que muchas veces el equipo no respalda muchas veces la meta de sus compañeros de trabajo, por cuanto a veces muchos trabajan en forma individual, ¿no? Pensamos que si bien el teletrabajo tiene muchas ventajas, puede llevar también en ocasiones a el estrés. ¿Cuáles son los logros y proyecciones al futuro? Lo interesante aquí es que hay muchas personas que sí se inclinan por el teletrabajo, especialmente personas que son solteras o que viven solas y saben que tienen espacio y mayor tiempo para hacer otras cosas, porque a veces cuando uno trabaja tiene que viajar, ¿no? En Perú, en la capital, una persona para trasladarse de su hogar a su centro de trabajo es más o menos 1 hora y media en promedio, ¿no? Hay personas que a veces viajan 2 horas y media, ¿no? Entonces, esto les ayuda bastante porque ahorran costos en el transporte, eh, también la ansiedad por llegar al trabajo, también a veces el estrés por el tráfico, etcétera, ¿no? Ahora, como le decía, no todos. Hay personas que no, sí quieren volver a su lugar de trabajo, reunirse con sus amigos, trabajar en equipo, cambiar de ambiente del hogar, ¿no? Esto mayormente sea en hombres. En el caso de mujeres, como vemos en la foto, hay mujeres que dejan a sus hijos con otras personas. Entonces, pueden tener un equilibrio muchas veces laboral, amical o laboral, familiar. ¿Por qué? Porque justamente combinan o balancean ambas actividades. Por último, creo que este es un tema muy interesante porque se va a hacer muchos estudios de teletrabajo en los próximos años, porque si bien se han hecho estudios, ahora el estudio es mucho más importante para ver si el trabajador se adapta al trabajo utilizando las tecnologías de información y comunicación o no, ¿no? Pienso que en el Perú muchas personas les va a costar adaptarse, especialmente los baby boomers, que son personas que tienen más de 60 años, en el caso de los catedráticos universitarios, ¿no? Que no se adaptaron a muchos de ellos a las tecnologías de información y comunicación. Ha sido un gusto y un placer compartir mi experiencia con ustedes. Espero que esta investigación haya sido de su agrado y solamente me queda agradecerles y darles un abrazo desde la ciudad de Trujillo, Perú, de donde yo pertenezco. Muchas gracias y que Dios los bendiga.